¿Crees que el viernes 13 es de mala suerte? Aunque parezca extraño, para muchas personas esta creencia es totalmente cierta. Si bien es más común en el lado occidental, podemos decir que esta superstición es bien conocida en todo el mundo, y más gente de la que piensas se toma muy en serio el viernes 13. Algunas personas que genuinamente tienen el miedo irracional evitan hacer cosas si hay un viernes 13. Por ejemplo, evitan tomar vuelos o viajar, iniciar proyectos o hacer negociaciones. E incluso algunos prefieren no contraer matrimonio si la fecha es viernes 13. ¿Por qué se considera de mala suerte el viernes 13? ¿Cuál es el origen de esta creencia? ¿En serio es de mala suerte ver un gato negro, romper un espejo o pasar debajo de una escalera? Yo soy Luca Barmont, tu narrador de confianza, y en este video te voy a contar todo lo relacionado al mito tan conocido del viernes 13. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas las historias, cuentos y leyendas mitológicas que tenemos para ti. ¡Comenzamos! Una superstición es una creencia contraria a la razón, es decir, una creencia irracional sin fundamento que la sustente y le dé veracidad. El viernes 13 ha sido una de las supersticiones más conocidas. Se han hecho varias películas famosas, se han escrito libros y una enorme cantidad de obras de ficción que giran en torno a esta creencia. Ahí te va un dato curioso. ¿Sabías que existen fobias que definen tanto el miedo al número 13 y el miedo al viernes 13? Pon atención porque los nombres de estas fobias parecen trabalenguas. Triskaidekafobia es el miedo irracional al número 13. Frigga triskaidekafobia se refiere al miedo irracional al viernes 13. En inglés, la palabra Friday procede del nombre Frigga, una diosa vikinga considerada como la esposa favorita de Odín. Por lo tanto, Frigga triskaidekafobia procede de Frigga y triskaidekafobia. Por otro lado, Tresidabomartiofobia es el miedo irracional al martes 13. Otro dato curioso es que en varios países de Latinoamérica, como México o Argentina, no existe el número 13. Cualquier persona que conozca de albur sabe perfectamente por qué en estos países no se puede decir el número 13 en voz alta. Resulta curioso que el 13 sea un número de mala suerte, y en cambio su antecesor, el 12, se ha utilizado como un número de integridad y muy popular en muchas culturas debido a que es un número compuesto. Hay 12 meses en el año, 12 signos zodiacales, el día es dividido en dos partes de 12 horas, se dice que fueron 12 las tribus de Israel, así como 12 apóstoles. Por su parte, la mitología griega habla de 12 dioses del Olimpo y de los 12 trabajos de Hércules. ¿Cuál es el origen del viernes 13? ¿Quién dijo que es de mala suerte? Aunque no existe evidencia que fundamente el origen de esta superstición, lo que sí tenemos son varias versiones de la probable procedencia de este mito. Por ejemplo, la más conocida tiene que ver con la tradición cristiana en relación a la Última Cena. Según la tradición, la Última Cena fue celebrada en jueves y estuvieron presentes 13 personas, Jesús y sus 12 apóstoles, de los cuales Judas fue quien lo traicionó. Al siguiente día, en viernes, fue la muerte de Jesús. También se dice que fue un viernes cuando Adán y Eva tomaron el fruto prohibido del árbol. Sin embargo, estas versiones del origen del viernes 13 casi no me convencen. Así que te cuento las demás variantes de esta superstición. En la mitología nórdica, los vikingos también tenían una historia como la anterior, pero con personajes diferentes. Y para ser honesto, estos personajes me gustan más, pues estamos hablando de mitos y leyendas. Cuenta la leyenda vikinga que en el Valhalla se encontraban 12 dioses disfrutando de un banquete, cuando de repente apareció Loki, al que nadie había invitado. Entre discusiones y varias copas encima, el semidios Loki empezó a hablar de más y a enfurecer a las otras 12 deidades, para posteriormente ser el responsable del caos que mató a Balder, el dios de la paz y la luz. Por otra parte, algunos historiadores coinciden en que la superstición del viernes 13 inicia en 1307. El viernes 13 de octubre de aquel año, la Santa Inquisición persiguió a los caballeros templarios, la orden militar cristiana más famosa de la Edad Media. Felipe IV, el Hermoso, dio la orden de acabar con los principales líderes de la organización. Aunque varios miembros lograron escapar, ese día acabó el poder de los monjes guerreros, pudiendo vincular esto a la mala suerte. Sea cual sea el origen de esta superstición, cabe mencionar que muchas cosas malas han pasado en viernes 13. ¿Casualidad o causalidad? ¿Cuáles otras catástrofes han pasado en viernes 13? Fue un viernes 13 de agosto de 1521, la fecha en que marcaría el fin de uno de los imperios más grandes y poderosos del continente americano. De acuerdo con diversas fuentes históricas, fue en este día cuando los españoles masacraron a los mexicas y capturaron al emperador Cuauhtémoc, siendo este evento la caída de la Gran Tenochtitlan.
El viernes 13 de noviembre de 1939, en Victoria, Australia, sucedió el llamado Viernes Negro, considerado como uno de los peores incendios forestales en la historia de la humanidad y el más grave en Australia. Dejó un saldo de 71 muertos, casi 20.000 kilómetros cuadrados de tierra arrasada por las llamas y más de 3.000 personas sin hogar, además de miles de canguros y animales muertos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el viernes 13 de septiembre de 1940, a menos de un año del incendio en Australia, Hitler ordenó el bombardeo al Palacio de Buckingham, en Londres. Según una carta escrita por la reina Isabel, madre de la reina Isabel II, describe cómo ella y el rey Jorge VI escucharon el motor de un avión nazi encima del palacio, y a los pocos instantes se escuchaba el estallido de una bomba que cayó en el patio interno del palacio. En la carta se lee: vi una gran columna de humo y tierra que se elevaba en el aire, y entonces todos nos agachamos como un rayo en el pasillo. Los medios de la época confirmaron que habían caído un total de 5 bombas en los terrenos del palacio. Uno de los feminicidios más brutales de Nueva York sucedió el viernes 13 de marzo de 1964. La joven de 28 años, Katherine Genovese, fue apuñalada hasta la muerte cuando caminaba cerca de su hogar. Fue un caso con muchas irregularidades y sin una respuesta concreta. La prensa redactó artículos con dudosa información, afirmando que 38 personas presenciaron el asesinato, pero ninguna llamó a la policía. Aunque ya se sabe que esos datos fueron falsos, el incidente provocó investigaciones sobre lo que se conoció como el efecto espectador o síndrome Genovese, un supuesto fenómeno psicológico por el cual es menos probable que alguien intervenga en una situación de emergencia cuando hay más personas que cuando se está solo. Un viernes 13 de noviembre de 1970, en Bangladesh, un devastador ciclón tropical acabó con la vida de 300.000 personas, aunque se estima que la cifra incluso pudo ascender hasta el 500.000 de personas. Al no tener a dónde escapar, muchas personas decidieron trepar en los árboles para salvar su vida. Fue el ciclón tropical más mortal jamás registrado y uno de los desastres naturales más destructivos en tiempos modernos. La tragedia de los Andes. Cualquier accidente aéreo se vuelve noticia internacional, pues se considera que el avión es la forma más segura de viajar. Sin embargo, un viernes 13 de octubre de 1972, se estrelló en los Andes un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que transportaba 40 pasajeros y 5 tripulantes, entre quienes se encontraban integrantes de un equipo de rugby. Mientras cruzaban los Andes, debido a un error de los pilotos, la aeronave comenzó a descender violentamente hasta chocar con una montaña, cortando ambas alas y la sección de la cola. El resto del fuselaje se deslizó por la montaña a una velocidad estimada de 350 kilómetros por hora y descendió unos 725 metros antes de estrellarse contra el hielo y la nieve. Las autoridades comenzaron de inmediato misiones de búsqueda y rescate. Sin embargo, tras días de esfuerzo sin éxito y la agresividad del clima, se dio por terminada la búsqueda. Después de más de 70 días del accidente, por fin pudieron ser rescatados los sobrevivientes. 16 personas de 45 lograron sobrevivir a esta tragedia, después de pasar más de 2 meses en el congelante clima, sufriendo de sed y hambre. Una de las cosas que más asombra de esta historia es que para poder sobrevivir y superar el hambre, los sobrevivientes de los Andes decidieron alimentarse de los cadáveres que tenían a su alrededor. Sin duda, este incidente es una de las historias de supervivencia más interesantes y surrealistas que han sucedido en la historia. Se han escrito decenas de libros y se han filmado películas, de las cuales la más famosa es Viven, y la puedes ver en Netflix al terminar este video. Por más extraño que parezca, el viernes 13 de octubre de 1972 no fue el mejor día para abordar un avión, ya que además de la tragedia de los Andes, en ese mismo viernes 13 hubo otra tragedia aérea. El vuelo 217 de Aeroflot, que viajaba de París a Moscú, se estrelló casi llegando al aeropuerto de su destino, dando como resultado la pérdida de todas las personas que iban a bordo, un total de 164 pasajeros y 10 tripulantes. Esta tragedia se encuentra en la lista de accidentes aéreos más mortíferos de la historia. El viernes 13 de septiembre de 1974 tuvo lugar el atentado de la cafetería Rolando, en el centro de Madrid, España. Este evento fue un atentado cometido por la banda terrorista ETA, que tuvo un total de 13 muertos y aproximadamente 70 heridos. Los criminales nunca llegaron a ser juzgados y se beneficiaron de la amnistía concedida en 1977. Si eres amante de la informática y la programación, seguramente sabes qué es el virus llamado Viernes 13 o Virus Jerusalén. El viernes 13 de mayo de 1988 se activó el virus Jerusalén, también conocido como Viernes 13. A grosso modo, el virus se autoinstalaba en la memoria RAM de las computadoras y afectaba únicamente a los archivos del tipo .exe y .com.
Cientos de computadoras fueron infectadas en Estados Unidos y Europa, provocando caos, pero también haciendo que el mundo se diera cuenta de la vulnerabilidad de los ordenadores que podían ser infectados, ya que en ese tiempo no se tenía idea ni mucho conocimiento sobre los ataques con virus. El virus Viernes 13 estaba programado para atacar e infectar todos los días que fueran Viernes 13. Este virus es tal vez uno de los más importantes en la historia de la informática, por todo lo que provocó luego de su aparición, ya que se descubrió un campo poco explorado en el que empezó a florecer la industria del antivirus y productos de protección. El viernes 13 de septiembre de 1996, murió uno de los raperos más importantes e influyentes en la historia de la música, Tupac Shakur, después de haber pasado 6 días hospitalizado debido a un tiroteo donde recibió 3 impactos de bala. Tupac falleció en un hospital en Las Vegas. La noche del viernes 13 de enero del 2012, el crucero de lujo Costa Concordia chocó contra las rocas de la isla Giglio mientras los pasajeros cenaban. A bordo se encontraban más de 4.200 personas, de las cuales 32 perdieron la vida. La cantidad de rescatados superó la capacidad de hospedaje en la pequeña isla, por lo que las autoridades abrieron refugios temporales en las escuelas, guarderías e iglesias. Los medios oficiales informaron posteriormente que durante el accidente, el capitán Francesco Schettino tardó en ordenar que sonaran las alarmas y además fue uno de los primeros en abandonar el barco. En 2015 fue condenado a 16 años de prisión por homicidio involuntario y otros cargos. El futuro tampoco se salva de los viernes 13, ya que en el 2004 un grupo de expertos del Observatorio Nacional Kitt Peak, en Arizona, descubrieron un asteroide al que llamaron asteroide Apophis. Según los primeros cálculos, se estimaba una probabilidad relativamente alta de que el asteroide impactara en la Tierra el próximo viernes 13 de abril del 2029. Sin embargo, en posteriores correcciones de los cálculos, se pudo notar que las probabilidades de que el asteroide impacte la Tierra son muy remotas, e incluso lo rebajaron de nivel en la escala de clasificación de peligro de impacto conocida como escala de Turing. Así que no hay nada de qué preocuparse, ¿o sí? Por cierto, este video es con fecha del viernes 13 de enero del 2023. Si vienes del futuro, pon en los comentarios de qué año nos visitas y cuáles advertencias o consejos nos das a los que apenas estamos empezando el 2023. Espero que te haya gustado este video. Recuerda que si quieres que narre una historia, cuento, leyenda mitológica o tema de tu interés, escríbeme en los comentarios. Soy Luca Barmont, tu narrador de confianza. Suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el siguiente video.